Dice así la bendita palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús. Te pido que tu Santo Espíritu sea hablando al corazón de cada uno de los creyentes, amigos que nos encontramos en este lugar. Tú eres la persona más importante, Señor, en este lugar. Ven y toma tu lugar, Espíritu Santo, en este lugar, en la vida de los hermanos que estamos. Gracias. Te honramos. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, tú eres el Señor de esta iglesia. Tú eres el Dios de este pueblo. Tú eres el Padre de esta familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y a su nombre, y a su nombre. Hoy vamos a tocar un tema que de pronto casi que ni se nombra dentro de las iglesias. Hay muchos temas en las iglesias, se habla de diezmo, de ofrendas, de acciones de gracia, se habla de la salvación, muchos temas que se disertan en los púlpitos. Pero ¿qué tal si hoy hablamos sobre el tema de la avaricia? Que es uno de los temas que muy poco se tratan, casi que ni lo escucho. Y en la Biblia se encuentra esta palabrita repetidamente. En muchas ocasiones el Señor habla sobre la avaricia. Discípulos, apóstoles del Señor también hablan sobre la avaricia. Pero ¿qué es la avaricia? Encontrando en el diccionario, dice que es la necesidad desmesurada que siente una persona para adquirir bienes materiales o dinero. Quien presenta este comportamiento es llamado avaro. Y lo mueve el mero deseo de acumular más allá de sus necesidades y sin tener en cuenta límite alguno. Cuando yo me encuentro con el significado técnico de lo que es avaricia, Dios mío, Señor, yo digo, ¿habrá gente en el mundo así? Y eso no respeta círculos sociales, grupos políticos, ni mucho menos grupos religiosos. El tema de la avaricia, eso se ve en todas partes, pero muy poco se predica sobre ello. Y la gente lo practica, algunos conscientemente de lo que están haciendo y otros inconscientemente lo hacen. Y es algo que la persona a veces ni lo percibe, sino que el vecino o el amigo o el familiar se da cuenta del proceder de la persona. Y esa necesidad que se vive, porque todos los seres humanos tenemos necesidades, unos de comer, otros de tener un vehículo, otros de tener una vivienda. Hay múltiples necesidades en la vida del ser humano. Pero el escritor a los hebreos nos da unas pautas muy claras, y es que nuestro diario vivir
sea sin avaricia. El escritor a los Hebreos dice: sean vuestras costumbres. O sea que tu vida diaria, tu mover, tu andar, en el diario vivir, sea sin avaricia. Se te van a presentar necesidades, porque es lo común que hoy y siempre ha habido. Necesidades de tener casa, carro, moto, bicicleta, un anillo de oro, un par de zapatos, un abanico, aire acondicionado. Todo eso entra dentro de las necesidades. Ahora mismo hay muchas cosas que no son lujos, sino una necesidad, y otras que son lujos, que no son necesarias. No entran dentro del orden de las prioridades que debemos tener. Y el escritor me llama mucho la atención que además de aconsejar a los creyentes de vivir la vida sin avaricia, también enseña que debemos estar contentos con lo que tenéis ahora. Y mucha gente muestra descontento por lo que tiene. No estoy diciendo que usted sea conformista o se conforme con lo que tiene, pero sí darle gloria a Dios por lo que hoy tiene. Pero hay gente, por lo menos yo conozco gente que tiene un buen celular de 800,000 pesos, de 1,000,000, y al mes, a los 2, 3 meses ya lo están cambiando. ¿Eso qué es? Hay gente que tiene una buena camisa que casi que ni se la pone. Y cuando la saca del closet dicen: hombre, esta camisa está maluca. Y muchos desean tener siquiera una camisa de esa. Y justificamos todas estas acciones diciendo: porque yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo merezco lo mejor. Sí, amén, hermano. Pero tampoco demostrar la avaricia, demostrar el tener más y más y más y más sin saciarse. A veces no hay necesidad de comprar otro celular, pero queremos comprarlo. Vea, preferimos aguantar hambre y comprar el celular. Costumbres sin avaricias. Gente que no se contenta con lo que el Señor le da. Gente que quiere tener más y más. El afán, el deseo desordenado, lo excesivo de poseer riquezas para atesorarlas, eso es avaricia. Desde un punto de vista religioso se trata de un pecado. Dios lo cataloga como un pecado. Y a veces queremos tapar el sol con nuestras manos, cosa que es imposible. Yo no soy así. Pero si yo no lo estoy viendo. La avaricia es un pecado que Dios condena abiertamente y que muchos de los siervos del Señor en la palabra de Dios lo condenan. A veces no hay necesidad de comprar tales cosas si las compramos solo porque están de moda. Porque el mundo te impulsa a comprarlo. Si no lo compras, no estás en la onda, no estás al día. El teléfono está bien, 5 años, 6 años y no ha presentado problema. Un ejemplo este, 5 años. Si usted le ve el talco de la cámara, no está rayado. 5 años de uso.
En la iglesia del Señor se vive constantemente este espíritu que está afectando a muchos pueblos de Dios. Y es uno de los problemas que afecta duramente a la iglesia. Y ya le voy a decir por qué. Porque viendo la necesidad de mi hermano en Cristo, que hay hermanos en Cristo que no tienen ni para una libra de arroz. Hay hermanos en Cristo que no tienen para un cuarto de aceite. Hay hermanos en Cristo que viven ya ahorita mismo inundados por las lluvias, por el río que se ha desbordado en muchas partes. Y nosotros acá dándonos la gran vida de comprar otro celular o de cambiar de moto. La moto está en perfecto estado, pero no, ya no, quiero otra. Vendemos la moto y compramos otra moto y nos metemos en una deuda más grande, solo por querer tener sin necesidad. Con esto no estoy diciendo que usted no debe trabajar o no debe esforzarse a tener las cosas, sí, pero no sobrepasar los límites. Que no se vea en nosotros ese deseo y ese afán desordenado y excesivo de tener las cosas sin haber necesidad. Está como el que come o el que almuerza y no se llena, sino que quiere más y más y más. Y se está viendo obeso, gordo, grasoso, y todavía sigue y no se limita, sino que quiere más y más, no se sacia. Este es uno de los pecados que hoy se debe desarraigar de nuestros corazones, porque está afectando considerablemente a la iglesia sin darnos cuenta. Es un pecado que nos vuelve a nosotros mezquinos, egoístas, porque pensamos en nosotros mismos y no pensamos en el otro. A mí me da mucha tristeza cuando veo a un hermano en Cristo mal arreglado, o a veces porque no tiene la fuerza para comprarse un par de sandalias. Sin vanagloria alguna, el otro día me compré unas sandalias y en otras ocasiones un suéter, y yo soy muy desprendido de las cosas. Yo si lo veo, tome hermano, me lo quito y se lo doy. El otro día quedé descalzo, vean, llévese. El Señor me proveerá. Pero muchos que tenemos la facilidad de ayudar al que no tiene, no lo hacemos. Y a veces el que no tiene nos enseña a dar. Ajá, y si no tiene, ¿cómo es que va a dar? Para que se fije usted. A veces el que no tiene y el que tiene mucha necesidad saca aún de donde no tiene y da. Y Dios lo bendice. Dios le provee. Dios está allí para ayudarle. Cuando yo me tropecé con este versículo de Hebreos capítulo 13, verso 5, y leí contentos con lo que tenéis ahora, y al ver el panorama, el contexto en el que vivimos, en donde mucha gente que tiene, pero no está contento con lo que tiene, sino que quiere más y más y más sin ver la necesidad del prójimo. Se le olvida que hay mucha gente que vive al lado suyo con muchas necesidades,
necesidad mayores que él. Hay gente que, hermanos, y eso la iglesia no es ajeno, en la iglesia se ve, yo lo he visto, y son cosas que uno se queda viendo, que preferimos comer nosotros antes que el otro coma. Hombre, primero deje que el prójimo coma y después usted se sacia. La mezquindad que se vive aún en la iglesia del Señor. Eso vivimos en la iglesia del Señor. Cosas que no se deben ni nombrar, según un apóstol que ya vamos para allá. Dice, ni aún se nombre entre nosotros. Porque eso da vergüenza, da pena que dentro de la iglesia del Señor se vivan todas estas prácticas. El Señor Jesús no nos enseña eso. El Señor Jesús dejaba de comer para darle a los pobres. Una vez le dijo a sus discípulos, porque los discípulos le llegaron y le dijeron, Señor, despida a la gente porque ya es tarde, tienen hambre. Y el Señor les dijo, decirle que se recuesten y darles vosotros de comer. Ajá, ¿y de dónde? No tenemos. Ajá, ¿cómo así que no tienen? Busquen a ver qué hay por ahí. A veces llega la persona a la casa tocando, Señor, regáleme una librita de arroz. Ay, mijo, no hay. Y hay una olla con 25 libras de arroz. Ay, Señor, regáleme un poquito de aceite. Y hay un tarro de aceite con 3 litros ahí. Jesús le dijo a sus discípulos, saquen de lo que tienen allí. Y ellos rebuscaron y hallaron. Poco, pero halló. En las manos del Señor lo poco se multiplica para alimentar a más de 5,000 personas. Y sobró comida. Porque algo de que nos enseña el Señor, y es que Él no deja perder nada. Él mandó a recoger lo que sobró y lo almacenaron. ¿Qué hace la avaricia también? La avaricia hace esto. La avaricia es un espíritu, Así que usted y yo que decimos, yo tengo al Espíritu Santo, pero hay un espíritu de avaricia ahí, abre el ojo. Si es que está el espíritu o está la avaricia. Porque el Espíritu Santo no puede habitar en un corazón avaro. Jamás. Porque el Espíritu Santo no es mezquino. Y el Espíritu Santo no es avaro. ¿O sí? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el Espíritu que habita en nosotros? El Espíritu Santo, que es un espíritu generoso. Un espíritu que da de todo lo que tiene, porque la misma palabra dice que si nosotros le pedimos a Dios, Él nos lo dará abundantemente, sin medida. Y nosotros, ¿cómo damos? A veces damos allí como el que no quiere la cosa. Ayer viví una situación y es cierto, se le iba a compartir, pero ya no, mejor me quedo callado. En boca cerrada no entra mosca. Pero hermanos, lo cierto es que el creyente hoy debe automirarse, mirarnos a nosotros mismos para ver cómo estamos delante del Señor. ¿Qué tanto contentamiento tenemos nosotros hoy por las cosas que tenemos? No nos conformamos. La moto no te la vas a llevar al cielo, porque allá no hay carretera para una moto.
Hay calles bonitas que habla Apocalipsis, pero no son exclusivas para motos, así que eso se queda. El carro tampoco, porque creo que allá no hay semáforo. La Biblia dice que allá hay semáforo. Entonces el carro se queda. La casa que hoy tenemos también se queda, porque allá hay casa propia. El Señor dijo que Él se iría a preparar moradas para cada uno de nosotros. Así que Dios va a hacer eso porque Él lo prometió. En la palabra de Dios encontramos una excelente reflexión sobre el tema de la avaricia. El Señor Jesús enseña en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros Escuche bien. Derribaré mis graneros y los haré más grandes. Lo que le comentaba, no hay necesidad de destruir para volver a edificar, y aún así lo hacemos. Pero el todo porque opera en el corazón un espíritu que se llama avaricia. Y cuando este espíritu opera en el corazón de la persona desmedidamente hace cosas muy excesivas, exageradas, sin haber necesidad. Porque está el espíritu de avaricia operando en el corazón de la persona. Y esto es uno de los fenómenos que está golpeando fuertemente a la iglesia de hoy. Desde hace mucho tiempo viene con ímpetu golpeando a la iglesia el espíritu de avaricia, el cual opera en un corazón que muestra signos de mezquindez, individualismo. Hay gente que no quiere hacer las cosas colectivas, sino yo, que me vean a mí. Llevarse toda la gloria insaciablemente. Egocentrista, amor al dinero y a lo material. Hay pastores que no se salvan de esta conducta. Hay evangelistas que no se salvan de esto. Profetas de Dios que no se salvan de esto. Gente que le da lugar a este espíritu de avaricia. Porque la plata, aunque no sea mala, pero ella, por un descuido de la persona y poner su amor en ella, lo corrompe. Un descuido puede ser fatal en la vida de la persona. Uno de los apóstoles que arremetía fuertemente contra este espíritu de la avaricia es el apóstol Pablo. En el libro de Efesios capítulo 5 verso 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. No nos conviene practicar esta clase de conducta dentro de la iglesia porque el Señor no la aprueba.
El Señor está en contra de toda práctica de avaricia dentro de la iglesia. Hay hermanos que están orando por un reloj, quizás que no sea de marca, 1 año, 2 años, y le han salido callos en las rodillas. Pero hay otro que no pide, sino que lo tiene, y tiene 2 meses de uso el reloj, y a los 2 meses lo cambian por uno mejor, y el que tenía lo bota, lo desecha. Ni siquiera está en el corazón de dárselo a aquel que verdaderamente lo necesita, porque es mezquino. Y aún así decimos: tengo al Espíritu Santo de Dios, soy salvo. Y decimos cosas que a veces nos elevan en nuestra propia opinión a ser unos hijos de Dios inigualables. Y el Señor desde el cielo mirando está, malo, perverso, viendo la necesidad de tu prójimo, y aún así no compartes. Te he permitido tener lo que hoy tienes y no estás conforme y no compartes. El Señor desde el cielo se reirá. Colosenses 3, verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. El mismo Pablo, hablando a la iglesia en Colosas, dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, yo no soy idólatra. Yo a la muñequita negra no la adoro. Al Cristo de palo que está, tampoco lo adoro, porque Dios me guardó de eso. Gloria a Dios, aleluya. Pero el espíritu de avaricia está operando en él, siendo mezquino, egoísta, viendo la necesidad del prójimo, y eso la Biblia lo llama, ¿cómo? Idolatría. Entonces, idolatría no es solamente aquel que se arrodilla delante de un ídolo, sino que aquel que practica la avaricia, aquel que es egocentrista, mezquino, porque la avaricia te lleva a hacer eso. No, mejor que se pierda esa comida, pero yo no se la doy. Y ahí amanece la comida y se pierde. Hay gente que se da el lujo, hermano, que tiene en la nevera 2 libras de pollo, 3 libras de carnes, tantas libras de hueso, 1 libra ¿de qué será? De hígado. Y hay personas que ni siquiera tienen una menudencia en la cava. Y ese que tiene la nevera llena está pensando en qué comer. Y no come lo que tiene ahí, sino que se va a un restaurante o se va al SAO, a Éxito, a ver qué hay para comer. Mientras que aquel que ni siquiera tiene una menudencia de 1,100 pesos, ¿hasta dónde hemos llegado? Y a veces decimos que eso se vive en el mundo, pero eso ha filtrado a la iglesia del Señor. ¿Será que la iglesia del Señor en esas condiciones tiene la entrada al reino de los cielos? Quizás no sean todos, pero el Señor está esperando que esa gran multitud que practica tales cosas vengamos al arrepentimiento, porque quizá el Señor no ha venido porque hay muchas cosas dentro de la iglesia
que necesitan ser cambiadas. Y es una decisión que tú tomas y yo tomo, porque conocemos la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Vernos al espejo nosotros mismos y ver todas esas cosas que no son bonitas, como una espinilla, un barro, una ceja mal acomodada. ¿Cuál de las mujeres que están aquí salen con una ceja mal acomodada a la calle? Jamás. Se arregla porque quiere presentar algo bueno. Pero cuando nos vemos cara a cara al espejo y nos vemos los errores, nos vemos los defectos, tratamos de esconderlos. Y eso es lo que mucha gente dentro de las iglesias quiere hacer: tapar esas cosas que no se pueden tapar, porque el Señor mismo las sacará a la luz. Porque Dios quiere una iglesia limpia, una iglesia santa, una iglesia que practique lo bueno. Dios en muchas ocasiones reprochó acciones como esta. En 1 Samuel capítulo 8 verso 1 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Se dejaban comprar solo por el amor. Hay mucha gente hoy que se llena la boca diciendo: no, yo no soy así. No, la cuestión es que tú no digas yo no soy así. La cuestión es que tú, cuando estés al frente de una propuesta como esa, ahí tú sepas decir no. Que te propongan hacer tal cosa y te ofrezcan 20, 30 millones de pesos. Vas a decir que no cuando en tu casa hay tanta necesidad, donde no hay un buen abanico, donde no hay nada que comer. La cuestión es cuando tú estás al frente de la tentación. Ahí es donde se ve quién es quién. Si estás agarrado de las manos del bendito, como dice la canción. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor. Ni tú mismo te conoces para decirte eso. Ni yo mismo me conozco. Porque si decimos eso, hacemos la palabra mentirosa. Porque tu propio corazón te puede engañar. El corazón es engañoso. Por eso la Biblia aconseja allá en Proverbios, si no estoy mal, 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y la única forma de guardar nuestro corazón, no porque nosotros tengamos el poder de guardarlo con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu de Dios, de guardar nuestro corazón de todas estas cosas que están afectando hoy la iglesia del Señor. Hermano, pero vamos a orar para que el Señor arranque ese espíritu de avaricia, para que eso no haya en el pueblo de Dios. Hermano, vas a orar de balde. O sea, no.
Porque el Señor enseñó claramente que el trigo nacería, pero juntamente la cizaña con él. Y es necesario que todas esas cosas estén. Pero un día no muy lejano el Señor con poder, con autoridad arrancará a los dos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Cuidar nuestro corazón, que en nuestro corazón no haya lugar para ese espíritu de avaricia que hoy opera en muchos creyentes. Como dije al principio, es un tema duro, es un tema que nos confronta tanto porque estamos acostumbrados a escuchar: el Señor te bendice, el Señor te ama, el Señor esto, el Señor lo otro, el Señor te va a proveer, el Señor quiere esto, el Señor lo otro, el Señor esto, vas a prosperar, vas a tener esto, Pero cuando nos meten el dedo en la llaga, ahí es donde se ve, hermano, ¿verdad? Si duele o no duele. Cuando yo meditaba en esta palabra, me daba cuenta que estamos perdiendo, creo que el tiempo, si estamos en esta situación. Es momento de decirle al Señor: Señor, toma mi corazón, toma mi vida, perdóname porque he actuado mal, egoístamente he actuado, sin haber necesidad, Señor. He comprado cosas cuando otros sufren y quieren tenerlas porque en verdad lo necesitan. Y para todo hay una justificación, que es lo peor. Somos hijos del Rey de Reyes, por eso lo tengo todo. Y así hay mucha gente. El otro día veía en internet a los pastores que usaban prendas caras, hermano. Imagínense, un pastor, me reservo el nombre, con una correa de 10 millones de pesos. Otro con un par de zapatos de 30 millones de pesos. En nuestro contexto nos quedamos asombrados porque decimos: bueno, pero sí lo habrá, un par de zapatos de 30 millones de pesos, una correa de 10 millones de pesos, sí la habrá. Hermano, en Magangué no. En Magangué usted encuentra una correa de 50,000 pesos, la más cara, si acaso 70. Pero en esas metrópolis, en esas ciudades, en esos países desarrollados, usted encuentra, hermano, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y uno se queda, perplejo al ver tanta cosa dentro del pueblo de Dios. Y para no llevarlo más allá, mejor bajamos a nuestro contexto, que es lo que les dije anteriormente. Pequeñas cosas, pequeñas zorras que están haciendo daño dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones hoy hablamos de grupos. No, yo pertenezco al grupo tal. No, yo estoy con el hermano tal. Ese es mi círculo social. De allí no me saca nadie, porque ahí hablamos de Alberto Beocinco, ahí hablamos de Leonisa, ahí hablamos de Nay, ahí no hablamos de agáchate y escoge. No, ahí no hablamos de eso. Ahí hablamos de marcas buenas, como un hijo de Dios debe usar.
Y a veces uno escucha esos comentarios y los compara con aquella frase que el Señor Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Y nosotros acá dándonos golpe de pecho, un discípulo del Señor diciendo: soy un hijo de Dios y merezco eso y más. Cosas que a la larga van a perecer. Porque el día que tú te mueras o el día que yo me muera, no me voy a llevar el Alberto Veo 5 o la camisilla Jeff o el brasier mujeres Leonisa de 100,000 pesos. No estoy diciendo que no lo compre, compre todo el que quiera. Ahora no se va a prohibir de comprar, solo que tu corazón no se dañe cuando tú estés usando eso. Yo esté usando una camisa y humillando a los demás porque tengo un Alberto Veo 5 puesta. No. ¿Hasta dónde llega el espíritu de avaricia? A dañar los corazones. Y no solo el corazón de esa persona en donde está metido, sino también al que lo está viendo muchas veces, porque dentro de la iglesia hay hermanos débiles en la fe. Y esos hermanos débiles en la fe muchas veces son golpeados duramente y muchos caen porque hay debilidades. Le invito a poner sobre sus pies y vamos a orar. No sé si alguna vez usted ha practicado o ha mostrado signos de avaricia. Solo Dios sabe, y usted también, y algunas personas que lo conocen. Pero es necesario que le pidamos perdón a Dios por tanta cosa que hoy se vive en la iglesia del Señor. Cosas que ni siquiera se deben nombrar según el apóstol Pablo. Señor y Dios que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, engrandecemos tu nombre. En esta mañana, Señor, te doy gracias por esta palabra que nos has dado, este alimento, que aunque ha sido fuerte, Señor, es necesario que podamos atenderla. Así como ese grupo de discípulos que te decía: dura esta palabra, ¿quién podrá resistirla? Y tú le dijiste a tus discípulos: vosotros también se quieren ir, porque aunque sea dura, aunque sea fuerte, es necesario recibirla para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual.